En marcha. En marcha. Conexión. Actualmente, la conexión al centro es mucho más favorable gracias a todos los medios de transporte públicos y particulares con los que contamos. Veamos qué más nos puede aportar la MT. Bueno, hemos elegido la parada del autobús porque en el grupo que nos hemos dedicado a trabajar sobre las conexiones hemos buscado los lugares o los medios de transporte que servían para comunicar este barrio, Marchalenes, con el resto de la ciudad. Vamos a hablar del puente de San José, que fue una de las primeras vías por las que pasara la ciudad, y también del Trenet y de la parada del autobús, que fue el primer autobús que lleva al centro. Antes del autobús había una línea de tranvía. Los tranvías que había en Valencia era la línea 31, que iba de Valencia a Burjasot y vuelta. Y digamos que venía, era doble vía y el 31 pasaba por aquí de vuelta a la ciudad. Y era la misma parada que el autobús. En un momento se pensó sustituirlo por trolebuses, pero al parecer no hubo ninguna empresa que pujara por ello. Y entonces se decidió pasarlo a hacer autobuses. La línea 28 de autobús se creó, luego se fundió con otra, luego volvió y ahora actualmente conecta el Mercado Central con la ciudad del artista Fallero. Como sabéis, los tranvías han vuelto de otra manera, también a Marchalenes y Burjasot, pero el 28 sigue siendo un poco el autobús que te lleva al centro. Antiguamente, Marchalenes estaba separado del centro de Valencia por el río Túria. Sin embargo, en 1957 se produjo la Gran Riada de Valencia, una inundación en la cuenca del río que causó al menos 81 muertos y cuantiosos daños. A mí me toca explicaros lo que fue la Riada o la Riuá, que sucedió el 14 de octubre de 1957. ¿Por qué la Riada? ¿Qué significa? Pues que esta es una zona fluvial, y fluvial significa zona de inundaciones. Esa es la traducción. Y durante lo largo de la historia y los siglos siempre han habido inundaciones no tan severas como esta. De hecho, fijaros, en el siglo XIV al XVII, que ya son siglos, ya se hizo un pretil sobre el antiguo pretil del río con piedra picada. Aún así, no pudimos salvarnos en el 57 de este desbordamiento. También es cierto la negligencia que hay en las zonas fluviales de la limpieza habitual de los ríos, que acumula cañas, que acumula restos, y eso hace que suba también, aparte de lo que pueda llover más por centímetro cúbico. Fue un desastre para la gente que vivía en ese nivel del río, que no eran chabolas, eran casitas, pero claro, tuvimos que desalojarlas, el agua subió hasta 5 metros casi, y fueron alojados en primeros pisos de toda esta zona. Salvaron a mucha gente, pero yo tenía 4 años y la imagen no se me borra. Eso significó un desastre de arrasar todo, es decir, casas, viviendas, personas, y evidentemente hoy en día todo eso se ha gestionado muy bien, subiendo las nuevas edificaciones 1,5 metros sobre el nivel de lo que antes había. Y evidentemente canalizando acequias y reconstruyendo el barrio, que es una monada, y que se derivara este cauce original al sur de Valencia para que nunca ocurriera un desastre parecido. Y hoy en día disfrutamos, niños grandes y pequeños, de ocio, deportes, competiciones, carreras del cauce antiguo, que es un pulmón con toda la vegetación que se ha construido. Eso sería lo positivo que podemos ver. Y cierto es que fue un gastazo el Plan Sur, pero que todos los valencianos contribuimos con nuestro correo y nuestro sellito de 25 céntimos, que no solo fue ese el capital empleado,
pero sí, desde luego es de agradecer lo que ha resurgido este barrio, que fue tan afectado como muy pocos en Valencia. Desde que nacemos, buscamos de forma constante sentirnos conectados al resto. Socializar, formar parte de un grupo, sentirnos unidos a los demás. Este sentimiento se mantuvo siempre en el corazón de los vecinos de Marchalenes. A lo largo de su historia, han tenido serias dificultades para acceder al centro de su propia ciudad. La escasez de medios para atravesar el río Turia los separaba de una gran parte de ella. Afortunadamente, hoy en día están más conectados que nunca. En este pequeño espacio hablaremos de las conexiones del barrio Marchalenes a lo largo de la historia hasta nuestros días. El Trenet de Valencia fue una red de ferrocarriles de vía estrecha que conectaba la ciudad con la mayor parte de las localidades de su área metropolitana. Esto benefició enormemente a los vecinos de Marchalenes. Este lugar se ha elegido porque es uno de los emblemáticos del Parque de Marchalenes. La gente del barrio se conectaba a través del tranvía, que algunos de los que todavía vivimos recordamos, el trolebús, pero concretamente aquí estaba el 27 de la compañía Saltu, que nos unía con el centro. Era la forma de comunicarte con otros espacios como la playa o el centro de la ciudad. La desaparición del Trenet es relativamente reciente porque es de 1990 o 93. Afortunadamente, la construcción del Parque de Marchalenes pues ha respetado edificios como la antigua estación, dotándolo de otro uso. Ahora es un centro de formación, o como las cocheras de enfrente, que ahora son un pequeño museo del Trenet y un centro de reunión de los jubilados del barrio. En marcha.